Habíamos terminado con Génesis 5, donde habíamos visto la genealogía desde Adán hasta Noé. Bueno, que les había mostrado un gráfico en donde ya la genealogía llegaba hasta José, pero que bueno, se veía que esa es la línea de sangre por donde el Señor termina llegando a la tierra, como el Mesías termina llegando a la tierra por esa genealogía. Y vimos, desde Adán. Y vimos que en los nombres de estos primeros patriarcas, no sé si decir la palabra correcta patriarcas, pero estos primeros que están en esta genealogía desde Adán hasta Noé, hay una extraña y entre signos de preguntas queda la palabra coincidencia, de tal manera que si vimos los significados de los nombres de cada uno de ellos, se armaba una frase en la que quedaba expuesto el plan de salvación. Bueno, capítulo 5 de Génesis se termina con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y ahora seguimos con Génesis 6. Lo primero que les digo es polémico Génesis 6. Estuve leyendo mucho material muy interesante, les digo, interesantísimo. Casi les diría que solo a nivel informativo, pero tiene mucho más que solo nivel informativo. Y por lo que veo, el significado, y especialmente el significado de los 4 primeros versículos de Génesis 6, ha sido tema de estudio y de debate por generaciones. He visto materiales hasta donde hacen referencia a textos de algunos rabinos, que yo los omití, más que nada por falta de tiempo y por cantidad de información que hay. Además, no pudo corroborar las fuentes, porque son comentarios de gente que ha obtenido información y no tengo forma de saber si esas fuentes son reales o no, por eso en esos lugares no me meto. Pero van a ver que muchas de las cosas que vamos a estar hablando hoy van a terminar ramificándose hacia cuestiones, vamos a llamarlas extrañas, pero que bueno, tienen una posible explicación a partir de este capítulo. Génesis 6. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Después seguramente vamos a retomar otro versículo más, pero creo que con los 4 primeros versículos tenemos para hacer dulce. Así que, Génesis 6, primer versículo dice: aconteció, están apareciendo los textos ahí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a frenarnos ahí, por ahora, ¿no? Pero es complicado esto. El primer texto, el número 1, no es problemático. Está hablando de que el hombre empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos e hijas, y por lo que vemos las hijas eran muy bonitas. Pero en el versículo 2, ¿a ustedes no hay nada que les haga ruido cuando lo leen? Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Las hijas de Dios, los hijos de Dios. Bien, sobre las hijas de los hombres no hay mucho que decir, está clarísimo, son hijas de hombres, así que está. Pero ¿qué pasa con los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Tienen algún conocimiento sobre el tema? Si vas a decir algo, Ariel, no lo hagas. Del resto, ¿hay alguien que tenga algún conocimiento acerca? Ojo, está relacionado con algo que creo que Ariel en algún momento habló. Y lo habló cuando estuvimos viendo la creación. Ahora, no sé si lo habló o lo leí, pero me parece que Ariel lo habló. Si no lo habló, lo he leído, pero capaz que eso está relacionado un poco con algo que ya leyó, creo que Ariel. Pero para los que ya estuvimos en viejas exposiciones sobre la creación, ¿a qué se refiere los hijos de Dios?
¿No eran los ángeles, los hijos de Dios? Ángeles caídos. Dice. Bueno, a ver. Algunos comentan. A ver. Y eso fue lo que Ariel comentó en un momento, que eran ángeles. Porque cuando me acuerdo que él habló de Job, ¿puede ser? ¿Puede ser que nombraste a Job? Sí. Puede ser, dice, sí. Puso cara de... No estoy Sí, sí, seguro. hablamos del capítulo versículo 2. Creo que sí, que el tema era quién estaba con Dios en el momento de la creación. Y Job 38 habla de quiénes estaban con el Señor en el momento de la creación. Y habla de los hijos de Dios. Ya vamos a ir a ese versículo. Bien, sobre el tema hijos de Dios, hay por lo menos 3 teorías de las que voy a hablar. Y vamos a ver si lo que dijo Antonio y Caro es cierto. Están equivocados los dos, mentira. Están en lo cierto. Pero hay 3 teorías. Una de las teorías acerca de los hijos de Dios, los Benei Elohim. Es así como está escrito en el hebreo. Las 3 teorías que están presentes hoy por hoy. Una que tiene raíces en el judaísmo ortodoxo dice que son los nobles o los líderes de ese tiempo. Bueno, uno podría decir, ¿por qué los hijos de Dios son los nobles o los líderes de ese tiempo? Y al fin y al cabo, ¿por qué marca una distinción con las hijas de los hombres? Si estos eran nobles, eran líderes, eran hombres. Entonces, ¿por qué hace una distinción entre hijos de hombre, perdón, hijos de Dios e hijas de hombre? No sé, es como que no cuaja esta teoría, porque al fin y al cabo, ¿ustedes leyeron qué salió de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Gigantes. ¿Eh? No sé si es una barbaridad lo que escuché, pero en una prédica escuché que eran algo así como demonios. Ya vamos a llegar a eso. Yo primero te diría que ellos, los hijos de Dios, lo primero que te digo es, Claro, no pueden entender. no son demonios, pero ya No, vamos a no. llegar a algo de eso. Claro. Pero la cuestión es, ¿qué pregunté algo yo? No. Sí, Sí. preguntaste que salieron, que te Pero dice que nacieron. eran gigantes. Ah, bueno, ¿qué salieron? Salieron gigantes. Pero Si dice estamos que hab- ya había gigantes. Sí, ya había gigantes, pero de la unión con ellos salieron más gigantes. Esa es la idea. Ya vamos a llegar a ese punto también. Pero la cuestión es, si los nobles o líderes eran hombres comunes y corrientes, eran gente, según esta postura ortodoxa judía, y se juntaron con mujeres, hijas de hombres, la lógica es que salgan de la unión entre ellos hombres. No tienen por qué salir gigantes. Es decir, es ilógico plantear, o por lo menos sostener esta postura, que termina siendo una teoría. La otra es, y esta sí yo la escuché en una iglesia a la que fui, que son los hijos de Set. Y esta es una postura teológica del tipo cristiana. Puede ser que esté acá, supuestamente en esta segunda postura, el hecho de que sean los hijos de Set. Entonces también uno se podría preguntar, ¿por qué los hijos de Set son hijos de Dios y siendo hijos de Dios se juntan con las malvadas mujeres, hijas de los hombres? Puedo decir por qué habíamos aprendido en la iglesia. Dale, te escucho. Porque en hijo de Dios, en el Nuevo Testamento, se le llama a aquellos que creen en Dios. Ya vamos a llegar a eso, pero dale. Entonces, hijos de Dios son aquellos que creían en Dios, que eran justos por algún motivo. Entonces le dice hijos de Dios a esos, y las hijos de otros eran los que no eran no justos. Eso es lo que habíamos aprendido en la Bien, iglesia. eso es lo que yo aprendí en la iglesia también, pero entonces la cuestión es, ¿qué hacían esos hombres justos juntándose con mujeres no justas? Es decir, entonces ya no eran tan justos, porque si se estaban mezclando con mujeres no justas, ya no habían perdido, es decir, no eran justos. Eso por un lado, y por el otro, ¿por qué salen gigantes? Si al fin y al cabo terminan siendo hombres, unos justos y otros injustos. Si estamos hablando de una mezcla de creyentes y paganos, no tienen por qué salir gigantes. Por eso la tercera postura, que fue la que Caro y Antonio me pincharon el globo, son la de los ángeles caídos. Y cuidado, porque acá distinguimos a que estos ángeles caídos no forman parte del primer grupo de ángeles caídos, que son los que caen antes de la creación. En este grupo de ángeles no está Satanás, no está Lucifer.
son otros ángeles y que en realidad cabe el hecho, aunque sea un poco extraño pensarlo, de que siendo ángeles y se hayan juntado con mujeres, hayan dado a origen a una raza que no eran ni ángeles ni hombres, sino que son estos gigantes de los que se habla en estos 4 versículos. ¿Es una teoría de eso o lo das por hecho? El hecho es, son ángeles caídos. ¿Por qué? Y acá vienen los... En la práctica, pero- ¿qué le llaman ángeles caídos? A ver. Bueno, ¿Qué yo tenés? ahora estoy detectando dos Claro, ¿de momentos, dónde sale? dos momentos en donde hay ángeles caídos. Antes de la creación, que Satanás cae, y en este momento. Ojo, ahora voy a hacer referencia a escritos de historiadores judíos y también a textos que dicen que cada vez que hablamos de los Benei Elohim estamos hablando de ángeles. ¿Sí? Cuando se habla de hijos de Dios, y vamos a ver qué relación tiene con esto del Nuevo Testamento también, porque a nosotros también se nos llama hijos de Dios, y nosotros distamos muchos de ser ángeles. Pero bueno, vamos a ver si podemos tratar de explicar algo de... Entonces, Ya había gigantes, pero cuidado. Sí, ¿a qué se caso refiere? gigante. No, Esperá, ya vamos a llegar. ya vamos a llegar a Ya eso, vamos a llegar. porque es cierto, ya habían ángeles, habían gigantes, y de la unión de estos salen más gigantes. La cuestión es, acá se está relatando este momento específico, pero eso no quita que haya habido otros ángeles que hayan bajado y hayan hecho exactamente lo mismo. Y vamos a ver por qué esto termina desencadenando. ¿En qué desencadena todo esto? Estamos en el capítulo 6, ¿eh? ¿En qué termina el capítulo 6? En el diluvio. ¿Por qué va a desencadenar el diluvio? Y hay unas teorías interesantes, ¿eh? La conclusión de Nancy está buena. Había que limpiar todo, hijo. Y bueno, a eso vamos a llegar. Hay Había que limpiar demasiado todo. gigante que le cae. Era de todo lo que había. Mándeme agua. Nancy, pero te tengo una mala noticia y ya voy a llegar a eso, ¿eh? Porque vos decís, se borró... Bueno, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar porque estoy adelantando la información. Llama la atención, ¿no? Cuando Lot estaban los ángeles, que la gente de él, y ahí querían tener relaciones con los ángeles, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que no cuaja, ¿no? No, pero bueno, los ángeles tampoco estaban tan bien que digamos, porque estos ángeles terminaban Entonces teniendo quiere decir que relaciones los con ángeles, mujeres. si querían tener relaciones con los ángeles, la gente de... Bueno, yo ahí voy a hacer, cuidado, voy a hacer referencia a un libro. Y en ese libro y en el Nuevo Testamento vamos a ver un detalle interesante sobre estos ángeles. ¿Se acuerdan que el sábado pasado yo nombré un libro que Ariel ya lo usó? ¿Cuál era? Enoch. Vamos a tener que leer parte de ese libro de Enoch, del cual filtré mucho. Traté de buscar los textos más significativos, pero hay más. En el libro de Enoch hay mucho más que uno después puede sentarse a leer tranquilo. Vamos a ver qué son los ángeles caídos. Textos que explican sobre los hijos de Dios. Bien, ¿por qué estamos leyendo estos textos? Para que veamos que cada vez que en el Antiguo Testamento se hablaba de hijos de Dios, se estaba hablando de ángeles. ¿Está? ¿Quién puede buscar Job 1.6? Es conocidísimo este texto. Cada uno de este primer capítulo. ¿Qué pasaba en el primer capítulo de Job? ¿Quién se presenta delante de Dios? Satanás. Así que dice que los hijos de Dios, tal cual los Benei Elohim, se presentaron delante de Yahweh, bueno, y que salieron a pasear, bueno, ese después fue Satanás. Bueno, léete Job 2.1. Bueno, 1.6, dale. 1.6. Llegado el día en que los hijos de Dios se presentan ante el Señor, vino también con ellos el acusador. Satanás. Bien, pasate a 2.1. Llegado el día en que los hijos de Dios se presentaban ante el Señor, vino también con ellos el acusador a presentarse ante el Señor. Bien, los dos textos están marcando lo mismo. Y lo que queda claro acá, que no se está refiriendo a hombres, no se está refiriendo a qué hombres se presentaban delante de Dios, sino que está hablando de los hijos de Dios como los ángeles, dentro de los cuales estaba Satanás, el acusador, el que venía a ver si podía zarandearlo a Job.
Pasate ahora, Cris, a 38.6, que es el texto que nombré recién, que en algún momento Arielo lo nombró, y si no lo nombró me pareció que lo había nombrado. Lo soñé. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Está hablando de la creación, de la tierra. Claro. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? ¿El 7 también? ¿Sí? Ah, el 7, dale. Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo. Ahí está. En el momento de la creación, en el momento en que todo se estaba haciendo, en el momento que se estaba, haciendo toda la creación, los que tenían voces de júbilo, hay gritos, ¿quiénes eran? Hijos de Dios. Eran los ángeles. Eran los que estaban, porque todavía el hombre no había sido puesto sobre la tierra, había sido creado. ¿Está? Es decir, la referencia a hijos de Dios es ángeles. Después tenemos la historia de Daniel 3.25. ¿Se acuerdan qué pasó en 3.25? Y si no, El horno, el horno, que estamos en tenía el horno. apariencia como lo dijo los dioses. Eso, estaban los tres, Sadrac, Mesach y Abednego. Y aparece un cuarto que es justamente el rey, que no me acuerdo qué rey era, Nabucodonosor, dice, estoy viendo un cuarto que tiene apariencia de hijo de dioses. Y el tema es por qué él, al ver ese cuarto, dice, tiene apariencia de hijo de dioses. Y ahí queda algo picando. Se ve que él ya tenía un conocimiento sobre los ángeles. Y vamos a ver algunas cuestiones que capaz que puede llevar a ese concepto. Entonces, hasta ahí en el Antiguo Testamento estamos viendo referencias a los ángeles. Oseas 1.10, muy leído en todos estos estudios, más que nada en los primeros que dio Arielo, sobre nuestra ciudadanía como hebreos. Oseas 1.10, si lo pueden leer. No, porque llega hasta 9. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijo del Dios viviente. Ahí está. Se les va a decir hijos de Dios viviente. ¿A quiénes? No, cuidado. Acá ya no habla de ángeles. Esto es una profecía. Esto es algo que va a pasar. Esto es Oseas. Esto es el Antiguo Testamento. Pero es una promesa, es una profecía. ¿Cuál es la promesa acá? Que los que no son pueblo van a ser llamados hijos de Dios. Y está hablando del Israel que fue disperso y que va a ser vuelto a traer nuevamente para formar parte del reino con Dios, dentro de los cuales nosotros también estamos. Entonces, salvo las 4 referencias anteriores, en esta no se habla de ángeles, pero se habla de su futuro pueblo establecido en la tierra. Y ahí tiene una relación directa con lo que dice el Nuevo Testamento sobre los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Los nacidos de nuevo. ¿Quiénes son los nacidos de nuevo? Los que creyeron en el nombre de Jesús o Yeshua, quienes confían en Yahweh y que creen que serán resucitados en el postrer día. ¿Qué va a pasar con los cuerpos nuestros en el postrer día? Después, cuando se dé la resurrección, ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? Van a ser cambiados. Van a ser transformados. ¿Y cómo van a ser nuestros cuerpos? Como los del Señor. ¿Y cómo son esos cuerpos? Yo no voy a decir que son ángeles, pero son cuerpos con una naturaleza totalmente extraña, distinta a la que tenemos ahora. Entonces, tranquilamente uno podría llegar a interpretar que estos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, nosotros somos los que tendremos un cuerpo glorificado que es distinto al cuerpo que tendremos ahora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, todas las ideas sobre hijos de Dios están relacionadas en el Antiguo Testamento con los ángeles y con los glorificados, los cuerpos glorificados en el postrer tiempo. ¿Está? Así que estamos reforzando la idea de que los que se está hablando en Génesis 2 son de ángeles caídos. Lo cierto es que estos ángeles caídos se unieron con mujeres y salieron gigantes. Los ángeles caídos se materializaron entonces. Ahí vamos a hablar de eso, porque de eso habla Judas, y si no, Pedro también. Ya vamos a llegar. Hay también unas referencias sobre Filo de Alejandría, que es un historiador judío que habla acerca textual, no tomé los textos, pero la idea es textual, lo estudia el tema de Génesis 6
e interpreta que son ángeles, al igual que Josefo. Josefo también hace un comentario sobre eso y termina concluyendo que son ángeles y ángeles caídos. Perdón, César, tengo una pregunta. ¿Y sobre el género de ellos? Si son masculinos o femeninos, No, pero en el sentido de que dice claramente que se allegaron a las mujeres. a las mujeres, sí. Y siempre Ojo, son nombrados varones también. sí, pero ojo, y ahí tiene que ver con lo que acaba de decir Nancy, tiene que ver con esta cuestión de haber cambiado en algo, porque ninguno de ustedes me discutió un punto de algo que enseñó el Señor, Yeshua. Bueno, en realidad me lo discutió Miriam en casa, porque cuando le comenté algunas cosas me dijo, no, pero escuchame, esto no cuaja con algo en especial. ¿No le cierra algo que está mal acá? Que no cierra... No sé cómo será, cómo sería. Los ángeles son dos hombres que se fijaron en las mujeres. Bien, se fijaron en las mujeres, quisieron Que se tener hijos. materializaron para poderse, pues no eran ángeles. Bien, pero Angélicos. bueno, en el momento en que llegaron a la tierra y, ¿cómo se dice? Bueno, cayeron y se juntaron con las mujeres, en ese momento ya no tenían la forma original de ángeles que tuvieron en un principio. Ah, eso está clarísimo. Pero hay algo que no cierra con un texto que enseñó el Señor, que dijo que en el cielo los ángeles no tienen... No, que nosotros no seremos como los ángeles que no se casarán. ¿Se acuerdan cuando el Señor discute con los saduceos, creo, no? Que le empiezan a hacer todo un planteo acerca de una mujer que se casó y se murió ese hombre y se casó con el hijo, con el hermano, y se murió ese y se casó con el otro hermano, porque fue todo una ejemplificación. Y ahí el Señor le dice, ustedes estaban pecando por ignorancia, porque en el cielo los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, como ustedes tampoco, bueno, parafraseado por mí, es la idea, ¿está? Pero la cuestión es que estos ángeles no están en el cielo. Estos ángeles bajaron, perdieron su forma original, y es que de esa manera pudieron procrear con las mujeres. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Cómo? Cambiaron el cascarón totalmente. Y ya vamos a ver algunos textos que hablan ¿Estos de eso. ángeles nacieron de alguna mujer? No. No, estos ángeles fueron creados por Dios. Claro. Son creación de Pero Dios. Ya él se materializaron. Bueno, vamos a ver, Claro, y acá, vamos. miren esto. Algo así. Vamos a tratar de utilizar los aportes. No había ángeles. No se rompan la cabeza ahora que vamos a leer algo de Enoc. Los aportes del libro de Enoc. En primer lugar les quiero comentar un par de cosas. ¿Por qué Enoc no está en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque los hebreos o los judíos en general consideraron que ya que el libro de Enoc no estaba escrito en hebreo, no correspondía que perteneciera al Antiguo Testamento. El libro de Enoc estaba escrito en arameo. Y los que aceptan la veracidad del libro de Enoc lo ubican como un libro anterior a Moisés. Es decir, este libro es anterior al Pentateuco. Vieron que dicen muchos comentaristas que el primer libro de la Biblia es Job. No Génesis, no Bereshit, sino que es Job el primer libro de la Biblia. Bueno, muchos ubican a Enoc mucho antes de Moisés. Y Enoc parece ser que sobrevivió al diluvio justamente porque este libro se transmitió por vía de Noé. Y si fue escrito por Enoc de puño y letra, seguramente los escritos se rescataron con Noé en el momento del diluvio. ¿Qué otros detalles hay interesantes sobre el libro de Enoc? Si bien no aparece en la Biblia y muchos lo consideran libro apócrifo, por lo menos el primer libro de Enoc, porque algunos comentaristas hablan de 4 libros de Enoc, el primer libro de Enoc fue escuchado, fue utilizado por los hebreos, fue utilizado por los apóstoles y fue utilizado por los primeros padres de la iglesia. Muchos hacen referencia a textos de Enoc. Ya creo que lo habíamos hablado y si no lo hablé yo, lo habló el Arielo. Tanto Judas como Pedro sacan textos de Enoc y los comentan. Y el mismo Judas dijo, como el profeta Enoc escribió, Es decir, uno podría decir, Enoc, ¿es veraz o no es veraz? Y bueno, muchos podrán tomar su decisión sobre si Enoc es un libro que tiene validez o no. Pero lo cierto es que sí, los apóstoles lo utilizaron
tienen un valor más que, tiene un valor más que asegurado. Lo Bueno, citan. sí, lo citan. Vamos a ver qué pasa con Enoc. Y si vamos a empezar a leer desde el capítulo 6, vuelvo a decir, Ariel nos repartió el libro de Enoc, no sé si lo tienen todos, pero bueno, si no lo tienen va a quedar subido en todo este grupo que estamos armando en este Google Drive, donde vamos a tener todos los archivos guardados. Yo hice acá toma de algunos versículos, y en el capítulo 6 de Enoc hay prácticamente un paralelismo muy llamativo con Génesis 6, además de que Enoc pone algunos detalles más. Capítulo 6, vamos a leer el versículo 1. Así sucedió cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Así está en el libro de Enoc. Aprovecho a hacer un paréntesis y les comento, el libro de Enoc estuvo perdido durante muchas generaciones. Reapareció porque apareció escrito en una Biblia completa en idioma copto, es decir, de los etíopes. Ustedes saben que los etíopes son los pocos pueblos africanos que son seguidores de la Torá, son, no sé si decir judíos, pero son seguidores de la ley. Y ellos tenían muy guardado en el idioma de ellos una copia de Enoc. Ahora, ¿de dónde salieron las copias que hoy están circulando de los rollos del Mar Muerto, de los rollos del Qumran? Ahí se descubrió que estaba siendo muy utilizado el libro de Enoc, tanto por los eseños como por los judíos en general. Eseños es la secta que estaba en esa zona del Mar Muerto donde fueron encontrados los rollos de muchos textos bíblicos y de estos que, bueno, las partes del libro de Enoc. Bien, continúa el capítulo, y yo se los hago corto, con una especie de confabulación. Bueno, no me acuerdo el nombre, tienen nombres raros. Uno de los nombres de uno de los ángeles llama Ciel, algo así es, que era el principal, le dice al resto que él tiene miedo de ser el único de hacer esto, de ir a juntarse con mujeres, entonces hace una especie de pacto con otros ángeles más y deciden desobedecer a la ley de Dios que estaba en el cielo, son las instrucciones de Dios, porque estaba claro que ellos no podían venir a la tierra y mezclarse con mujeres, desobedecen a Dios y terminan saliendo estos gigantes en cuestión. Vamos al capítulo 7. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres. Todos se está refiriendo a los ángeles, para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Cada uno de los ángeles con nombre aparecen en este libro enseñando distintas cosas. Unos enseñaban la brujería, otros enseñaban la lectura de las estrellas, de los planetas, otros enseñaban sobre los metales. Bueno, vamos a hacer después referencia a uno en especial. Sí, totalmente. Y sí, siguieron los pasos de Satanás. No, algunos se pueden pensar cómo uno por ahí, cómo se dieron cuenta del valor del oro, de la plata y todas esas cosas. O cómo supieron sobre tal planta sirve para sanar tal enfermedad, o tal, es decir, eso exige muchísimos, vamos a llamarlo miles o millones de años de prueba y error. No, uno no puede decir, listo, te doy diente de león y tu curo el hígado, ya está, el diente de león sirve para curar el hígado y dicen que es cierto. El diente de león es una planta que sale como yuya. Bueno, ya está. Me anduvieron enseñando algunas cosas. ¿Estuviste con los ángeles? Estuve con los ángeles. Sí, no le quité la profesión ahí. Ah, sí, no, doctor, perdón. No, no soy yo. Y ahí viene otra pregunta. Vamos a seguir leyendo ahora. Vieron que estaba el versículo 1 del capítulo 7 de Enoc. Pero acá nos vamos a meter en quiénes son los gigantes. Porque en primer lugar, en los 4 textos que leímos de Génesis se habla de los hijos de Dios, que creo que, bueno, cada uno verá si lo acepta o no, está hablando de ángeles caídos. Pero cuando habla de gigantes, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quiénes son los gigantes?
versículo, versículo no, ya vamos a llegar a los versículos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la palabra en hebreo que se traduce como gigantes? Nefilim o nefileo. Cualquiera de esas dos palabras son las que representan, que están en los originales, como que después se traducen como gigantes. Ahora, ¿Se usa nefilim para otro también significado que no se entiende? Caídos. los caídos, pero ya vamos a llegar. Para, no te apures, no se apuren. Nefilim, ¿qué raíz tiene? La raíz es nafal. La raíz de la palabra nefilim, que después se traduce gigantes, es nafal. ¿Qué quiere decir? Caer, mentir, ser tirado, fracasar o ser rechazado. En pocas palabras, estos nefilim, que son gigantes, son seres caídos que fueron, de acuerdo a lo que dice en este versículo, en el que leímos en el 4 de Génesis, valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando uno lee ese texto dice, varones de renombre, pero no está dando necesariamente una connotación positiva de esas personas. Uno dice renombre, como alguien honorable. Bueno, indudablemente no se está refiriendo a personas honorables acá. Es algo parecido a mutantes. Y es que, pensemos en esto, hemos salteado varias partes de Enoc, ¿sí? Pero la idea es que los ángeles caídos se juntaron con las mujeres, y vamos a ver ahora en unos minutos que también hicieron desastres con los animales y con las plantas. Así que es grande la destrucción de lo que Dios había creado. Por eso, ya vamos a llegar, pues me voy a apurar. Veamos qué dice el libro de Enoc. Continuamos con capítulo 7, viene el versículo 2. Acuérdense que en el versículo 1 decíamos que estos ángeles se juntaron con las mujeres, ¿no? Y se quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Hay imágenes que yo realmente no las puse, pero es impresionante los huesos que se encontraron de fémur de tamaños que son increíbles y que en un paralelo con la altura de un hombre promedio, ese hombre pasaba tranquilamente por debajo de las piernas y por entre las piernas de este gigante, o de estos gigantes. Eran gigantes de verdad, no era gente alta. Es decir, Daniel no era un nefilim. Dani no. 3-4 metros. Más o menos. Bueno, pero ojo, perdón, cometí un error. Dije, El nacimiento tiene que haber sido muy traumático. o pueden haber nacido y crecido con una velocidad enorme. Claro. No dice que hayan sobrevivido las mujeres, así que bueno, no sé. Tal cual. Sigamos con el versículo 3. Y acá ven, fíjense lo desastroso de estos gigantes. Fíjense lo desastroso de estos gigantes. Dice, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerse. Es decir, comían como la langosta. Uno dice con semejante cuerpo como para no... Bueno, pero se comían todo. Pero acá vienen cosas peores. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Parece medio suculento para estar diciéndolo con mucho pan. Y presten atención a esto. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. La Torá no estaba escrita hasta ese momento. Estamos hablando de tiempos premosaicos. Así que no dice nada de la sangre, pero indudablemente esto de que estaban bebiendo la sangre ya era algo malo, muy malo. Pero fíjense cómo dice esto de que empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo. La cuestión es que hay uno de los ángeles en especial, después vamos a ver el nombre, y vamos a ver si se dan cuenta qué relación tiene con algunos aspectos de la Torá, que llevó a que la degradación sea enorme. Y en esta degradación estamos viendo que ya no solamente tenemos ángeles mezclados con mujeres, sino tenemos estos gigantes que no son ni hombres ni ángeles, mezclados con los animales. Y es interesante esto, porque hay muchas cuestiones que entran dentro de la esfera de las mitologías, que si bien uno dice, son mitologías, exacto, puede tener su connotación en estos textos. Bien,
Bueno, y ahí va. Esta idea se toca con aspectos de la mitología griega o la egipcia. Vieron que tanto en toda la mitología egipcia como en la griega aparecen, y fíjense, yo he tenido no sé si vieron la película esta de Furia de Titanes, ¿es? Furia de Titanes. ¿Quiénes eran los dioses que bajaban del Olimpo y tenían relaciones con mujeres y salían los semidioses? Y de ellos también salía toda la mezcla, y bueno, y aparecen los centauros, bueno, hay uno de los comentarios que leí, habla de que la palabra titán, que es griega, lo de los titanes, deriva de la palabra demonio, o de la palabra espíritus malignos, es decir, es como que todo tiene una connotación y uno termina interpretando. Si tanta sabiduría nació, y entiendo sabiduría solamente como conocimiento humano, de un pueblo como el griego, ¿puede ser que hayan tenido esto solamente como cuentos para asustar a los chicos? ¿O es que había algo de esto que me hace pensar en también por qué Nabucodonosor reconoció a ese ángel en el horno? ¿Por qué dijo, este es como hijo de dioses? Se ve que algo de eso hubo. Y ya vamos a llegar a un aspecto interesante. Estuvieron antes del diluvio y estuvieron después también. Los nefilim son los demonios. Acuérdense que los nefilim son los gigantes. ¿Está? Ahora, uno dice, ¿qué pasa con uno de estos gigantes cuando morían? ¿Qué pasaba con estos gigantes cuando morían? Su espíritu. ¿A dónde iba? Y al Seol o al Hades no, porque ese era el lugar preparado para hombres, para el espíritu de los hombres. Hay un lugar de oscuridad que fue el preparado para los ángeles caídos, que ya Ariel en algún momento creo que habló sobre eso. Entonces, ¿a dónde iba a parar el espíritu de los nefilim? Bueno, vamos a seguir haciendo referencia a Enoc. Saltamos al capítulo 15. Dice, y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. ¿Qué está diciendo acá? Cuando los nefilim mueran, su espíritu tendría como morada la tierra. Pequeño detalle, yo siempre me pregunté, ¿de dónde salían los demonios que hablaban con el Señor y que le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos ya sabían que iban a ser atormentados, pero cuando lo ven al Señor dicen, ¿por qué has venido antes de tiempo? Y porque está establecido un tiempo, porque ahora están guardados en lugares de oscuridad, pero va a ser un momento en que, para el día del juicio final, ese lugar va a ser abierto y los ángeles van a ser juzgados. El tema es, vemos por lo menos de dónde están saliendo los demonios con los que el Señor habló, y estos demonios que echó en los hatos de cerdos y hizo que los cerdos cayeran por los acantilados al mar. Sí, seguimos. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los santos guardianes. Cuando habla de los guardianes o de los vigilantes, son otros sinónimos que hablan de los ángeles estos de los que hemos hablado desde un principio. Dice, es una referencia a estos ángeles. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. 15:10. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tendrán su casa en la tierra. Enoc 15:11. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Bueno, creo que está hablando, tranquilamente se puede entender que está hablando de demonios y en todo caso de las posesiones demoníacas. Y después estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. Es decir, si uno piensa en los endemoniados, podríamos entender tranquilamente que los espíritus de estos nefilim gigantes son los que después terminan encontrando morada en determinadas personas. Bien. Una pregunta, Sí. el tiempo en que está narrado eso es como que es testigo. O sea, Bueno, acuérdate que Enoc
fue tomado por Dios, se caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hay mucho, te digo, tendrías que leer todo Enoc, porque habla de sus paseos por distintos lugares, por distintos, vamos a llamarlos mundos, que Dios le muestra, pero bueno, eso pertenece pura y exclusivamente a, es decir, a un libro que parece ser más viejo que el Pentateuco, y que bueno, si bien se entendió su veracidad y se lo utilizó, yo no sé si tengo herramientas para explicarlo. Hay muchos comentarios. En el gráfico que mostraste la semana pasada, que Ale, porque seguramente lo va a poder ver cuando esté subido. Cuando esté subido, se muestra claramente que Enoc conocía a Noé. Sí. Estaba en el tiempo de Noé también. Eran tan grandes, eran tan largas sus vidas en la tierra, que terminó conociendo... Sí, tal cual. ¿Ah? Noé. Bien, aspectos interesantes. Y acá yo empecé a resumir cosas porque, en serio, es tanta la información que hay que uno es atrapante, es atrapante. Pero bueno, aspectos interesantes de esto que recién les comenté. Cuando el Señor se encuentra con estos endemoniados y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estamos hablando de Mateo 8:29, Nuevo Testamento. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Lo cierto que estos demonios, estos espíritus de los Nefilim, están esperando hacer, allá hay una sentencia de condenación sobre ellos, que van a estar en el infierno junto con los ángeles caídos y junto con todos los que, ya sabemos toda esta cuestión. Pero es llamativo que ellos, conscientes de eso, hayan visto en el Señor como que venía a atormentarlos antes de tiempo. Por eso lo marqué como un aspecto interesante. Enoc 8:1 dice, y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo liso, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Así que los que usan tintura ya saben que siguen una enseñanza a Azazel. Bien, Azazel, Azazel es el nombre de uno de los ángeles que deciden dejar sus moradas como guardianes o vigilantes y venir y mezclarse con mujeres. La cuestión es, ¿no les suena a Azazel? Sí. ¿En dónde recuerdan? Ariel no tiene derecho a hablar, porque Ariel no sabe. Y lo hemos leído en el Antiguo Testamento. Azazel tiene que ver con la fiesta de Yom Kippur. En el momento de la fiesta de Yom Kippur, ¿cuántos corderos hay que presentar? No, carneros. ¿Cuántos carneros? 2. Uno es para Elohim, para Dios, y el otro es para Azazel. ¿Qué se hacía en ese momento? Se ponían las manos sobre la cabeza de este cordero, se confesaban todos los pecados del pueblo de Israel, y a ese cordero se lo mandaba al desierto, se lo mandaba a Azazel. Enoc habla que Azazel va a terminar siendo atrapado en lugares de oscuridad, puestos en un desierto llamado Dudael, no tengo ni idea de dónde está, y hay otros ángeles como Rafael, Miguel, que son los que terminan encadenando a estos ángeles caídos, ¿sí? Y los ponen en lugares de oscuridad, y bueno, y Azazel está puesto sobre piedras, no, por debajo de piedras, en este desierto, esperando el momento en que se ha sacado de ahí para el gran juicio. Azazel está, para algunos comentaristas judíos, está relacionado directamente porque Azazel, y acá hemos salteado mucho de lo que se dice de Azazel, es el que enseña a pecar sobremanera a los hombres. Son los que enseñan el tema de las armas, de los metales y las armas, y de alguna manera es el que invita a los hombres a meterse en este juego de las matanzas. De cierta manera tiene sentido y, por así decirlo, fueron inteligentes. ¿Quiénes? Los demonios, por así decirlo. Nadie dice que no lo sean, Por eso. Ojo que Azazel acá no es demonio. Enseñaron a pecar, prácticamente. Sí. Pero Azazel no es demonio,
Este es ángel caído. Acordate que tenemos acá dos figuras extrañas de las que nos habla Génesis 6. Los gigantes, que esos terminan siendo los demonios, y los hijos de Dios, los ángeles caídos, que son los padres de estos gigantes. Acá está hablando de Azazel, y está, para muchos comentaristas, muy interesante, está relacionado directamente con la fiesta de Yom Kippur y con Azazel. ¿Por qué? Era mandado al desierto porque Azazel fue puesto en el desierto y porque de alguna manera representa todos los pecados de la humanidad que por sobremanera fueron enseñados por este mal ángel. Entonces el carnero que llevaba los pecados de la gente. Sí. Pero bueno. Era para deshacer. ¿Qué? Era por Azazel. ¿Qué sentido tenía si estaban? Y era como que nosotros estamos acá deslindándonos de estos pecados, Sí. porque estos vinieron por culpa de Azazel. Fue Azazel el que nos trajo. Lo mandamos a él. Totalmente. Se lo mandamos a Pero Dios. fíjate que no es sacrificado y no ha puesto la sangre. Es decir, es algo que el Señor nos va a terminar de explicar cuando estemos allá. Pero sí tiene una extraña relación con la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta de expiación. ¿Algo más les iba a decir de Azazel? Bueno, otro aspecto interesante, que es Pedro. Segunda Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y ahí uno dice, claro, está hablando de Satanás y de los que pecaron en el momento de la creación, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y ahí después los textos continúan. Fíjense cómo ahí está hablando de los ángeles que pecaron, vuelve a reafirmar de alguna manera que los hijos de Dios son los ángeles, pero está hablando acá, interesante, que lo está poniendo dentro del contexto en la época de Noé. Es decir, está hablando de Noé, y justamente todo esto se está dando en etapas, en momentos previos al diluvio, y que ahí va a salir una teoría interesante, que ahora voy a pasar a compartir con ustedes, y que bueno, termina con el diluvio. Es decir, interesante esto de 2 Pedro, porque de alguna manera no solamente muestra que los ángeles son los hijos de Dios, sino que está hablando de los tiempos de Noé. Otros aspectos más interesantes que están también en Judas, otro que hace referencia al libro de Enoc. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y esto trata de responder a lo que dijo Nancy, sino que abandonaron su propia morada, y ahí a propósito subrayé morada. ¿Por qué subrayé morada? Pues no sé si lo anoté acá, esperen, porque yo no soy muy experto en el tema de Strong. No lo anoté acá. Bueno, hay esta palabra morada. Después esta misma palabra va a ser utilizada por Pablo. Pero bueno, la idea es, cuando abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estaría bueno tratar de ver de qué se tratan esas prisiones eternas. Pero ahí entramos de plano metemos en cuestiones de conjeturas. Bien, fíjense en 2 Corintios 5:2. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La palabra morada que dejaron los ángeles es la misma palabra que después usa Pablo en habitación celestial, que tiene que ver con lo que estamos gimiendo, nosotros ser glorificados, que nuestro cuerpo sea transformado. Esto vuelve a reforzar de alguna manera esta idea de que los ángeles dejaron su forma y cambiaron su morada por algo distinto, que es lo que termina explicando Enoc. ¿Sí? ¿Me siguen? Veo que me siguen. Génesis 6:9, y acá saltamos a una cuestión muy interesante. Miren que acá ya prácticamente estamos terminando con Génesis 6. Muchos detalles con respecto a la construcción del arca ya no las vemos, porque también si no se va a llenar de información y yo creo que esto ya fue demasiado. Pero bueno, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En primer lugar, ¿qué sacamos de este texto? Que la línea de Set no es necesariamente esa línea de la que habló Ariel, que escuchó
que se enseñó en la iglesia, que yo también escuché, que son los hijos de Dios. Porque es Noé el perfecto. De los que siguieron después no se dice lo mismo. Así que no puede ser que de la línea de Set hayan salido varones perfectos, ¿tá? Que sean los hijos de Dios. Estoy volviendo para atrás. No sé si los estoy mareando. ¿No? Bien. Pero acá entra una de las teorías más interesantes. Y es una teoría, de alguna manera, satánica. ¿Y qué dice esta teoría? ¿Cómo hacer para que el Mesías no venga a la tierra? Vimos la genealogía de Adán hasta, bueno, la vimos hasta José en el gráfico, pero ahí en el relato de Génesis 5, va desde Adán hasta Noé. Y es la línea por medio de la cual va a venir el Señor, va a venir el Mesías. ¿De qué manera puede Satanás lograr arruinar la genealogía humana para que el Mesías no pueda venir? Los gigantes, claro, que a través de eso. A través de los gigantes, pero no matando a la gente. Alterando la creación. Alterando la creación, alterando la información genética, alterando de alguna manera el ADN. Volvamos a las cuestiones de la mitología, los seres mitad hombre, mitad animales. Veamos todas esas cuestiones de mutantes, si eso hubiese continuado, si hubiese cortado es decir, si algunos de los que estaban en la línea de Noé se hubiesen mezclado en esto, se hubiese perdido la pureza genética para que el Mesías pudiese venir. Es una teoría. Yo no sé si suena o no suena descabellada. Cada uno verá si le parece o no. Descabelladas y los locos que creen en las grandes guerras mundiales pensaban eso, que había que tener pureza de raza. Exacto. Y bueno, pero la cuestión es que en esto termina el diluvio. Había que sacar a todos estos seres, todas estas mezclas raras. Era tal la mezcla que había que yo... Era tal el desastre. Yo limpió con el diluvio. Por eso, pero fíjense el detalle de lo que dice de Noé. Varón justo, y uno dice, sí, era un hombre acorde, conforme, dice que caminó con Dios. Entonces un hombre conforme a Dios, un hombre bien, que de lo que había aprendido de Dios, pero fíjense que dice, era perfecto en sus generaciones, y subrayé perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra perfecto en hebreo es tamim. ¿Qué significa estar perfecto? Estar completo, sin imperfección o sin defecto. Entonces la idea es que Noé no solamente era un hombre que caminaba con Dios, sino que no tenía defecto físico en lo genético, en su ADN, no tenía defectos en sus genes, a diferencia de la mayoría de la gente. Por eso el Señor lo preserva a él con sus hijos y sus nueras, y a partir de él va a recomenzar. Ustedes, bueno, no me apuro. Y ahora, bueno, hasta ahí llegamos con lo que sería Génesis 6. Termino acá Génesis 6. Pero ¿qué pasa con los nifelios? Uno dice, ya está, vino el diluvio y desaparecieron. No. La idea es que si volvemos a Génesis 4, a Génesis 6, del 1 al 4, no dice que necesariamente eso habría de suceder, que esto de la mezcla sucedió solo antes del diluvio. Y Enoc también refuerza la idea que esto sucedió después del diluvio también. Ángeles caídos siguieron haciendo lo mismo. Por eso tenemos al pueblo de Refaim y al nuevo pueblo de Anakim. No pongo las citas acá, están algunos nombrados en Génesis, otros están nombrados en Números. Son pueblos de los que hace referencia que hay gigantes, de los pueblos de Emim o los Usitas, también del pueblo de los Samsumitas, también hace referencia que hay gigantes. Hasta ahí ustedes me van a decir, no conozco a ninguno. Están en sus Biblias. Si quieren buscarlos, yo no les puse la cita. Lean todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, ¿qué eran Goliat y sus 4 hermanos? Gigantes. Hay uno de los comentaristas, está muy bueno la referencia que hace, y dice, ¿por qué David agarró 5 piedras? ¿Por qué David agarró 5 piedras? Porque él interpretó y lo marca como que, wow, qué fe que tenía David. Fue con la primera piedra tiró a Goliat, y con las otras 4 iba a tirar a los 4 hermanos de Goliat que iban a venir atrás de él a defenderlo.
Interesante, pero interesante. Bueno, no puse las citas, pero habla de los 4 hermanos de Goliat. Otro que aparece como gigante es el Og, rey de Basán, y habla en el texto de la cama de Basán, una cama de hierro enorme. Es decir, son todos gigantes. Es decir, que estuvieron posteriores al diluvio. ¿Cómo? Todo después de Noé. Todo después del diluvio. El pueblo de Anak, cuando los hebreos van a entrar a la tierra prometida, en la primera camada, los 12, hay 10 que dicen, no, están los gigantes, nosotros somos como langostas, nos van a aplastar. Bueno, ahí aparecen los de Anak. Lo cierto es que la mayoría de estos pueblos son vencidos y destruidos por el pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que desaparecieron todos. Y ahí empiezan las teorías conspiracionistas, que son teorías, pero son interesantes. Bien, los extraterrestres. Mire lo Y primero que, que no, sí, todo iba a terminar llevando a esto. Los extraterrestres. Y usted me dice, no, pará, ¿qué tienen que ver con los nifeleos? Bueno, no, acá los extraterrestres. Y les digo, no tengo las fuentes, soy sincero, no tengo las fuentes. Pero hay un interesante video de Jim Staley que habla de esto, y él muestra imágenes de un hombre que fue un general de ejército de la Fuerza Aérea Norteamericana, y que habla de que el Área 51, no sé si le suena eso, es veraz, que realmente ellos ya se están contactando con extraterrestres de hace más de 50 años atrás. Dice que en el 2010, no sé si es cierto, se abrió una oficina en donde hay gente específica para poder comunicarse con los extraterrestres cuando estos vengan. Sí. Y bueno, y algunos ya obviamente En Estados relacionan. Unidos. Pero en la OTAN también. En la OTAN. No, en la OTAN no, en la ONU. Yo hablo de la ONU. ¿La ONU? Bueno, la OTAN también tiene. Da el nombre de las personas que están a cargo de eso. Acá a Capilla del Monte han venido a ver y averiguar. No sabe los que han venido a Capilla del Monte. Cada uno vinieron. No, pero cuando vos Sí, dijiste puso una que oficina. quedaron bajo la tierra y demás, ellos hablan de que los extraterrestres son seres intraterrenos. Y bueno, suena. Sí, bueno, pues sí. Es decir, todas estas teorías terminan tocándose en esto. Hay muchos que comentan que bueno, no, ojo, hay muchas teorías que hablan acerca de quiénes son los que de alguna manera ayudaron a los egipcios a diseñar y construir las pirámides. Además, se tocan prácticamente todas estas culturas viejas en esto de dioses o semidioses, parte animal, parte hombre, que bueno, de alguna manera mostraba, veía imágenes obviamente de los egipcios, de los griegos y de los aztecas, es decir, pueblos realmente alejados unos de otros, que tenían deidades mitad, es decir, antropomorfas, con forma de hombres y con partes de animales. Es interesante, ¿no? Y uno dice, todo mentira, no sé. Es decir, es para decir, ops, bien, el pasado y el futuro. Que aparecen, ¿no? En todos lados. El pasado y el futuro. Termino con estos dos textos. El primero tiene que ver con algo que dijo el Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Lo cierto es que los Nefilim, y acuérdense que eran hombres de renombre, en Génesis lo dice, van a ser personas poderosas, van a ser personas especiales, van a ser personas que, y bueno, acá algunos ya lo relacionan con que para cuando el Señor venga van a estar presentes estos. Y es más, algunos sostienen que ya están. ¿Cómo era, Daniel, el nombre? Los reptilianos. Bueno, vienen de Leí sobre, pero miren, he leído sobre los reptilianos esta semana. Hay para ser dulce. No, hay muchas cuestiones de gente que hablan de que gente que está en autoridad hoy por hoy en el mundo, son reptilianos, que son nefilines. Bueno, y que justamente se habla de por eso les decía de las teorías conspiracionistas, porque se habla de que están buscando generar un único gobierno, y pónganle el nombre de globalización y estamos a 1 centímetro de que eso se produzca.
una moneda, un gobierno, bueno, y todo esto se junta también con el Apocalipsis. Y un poder concentrado y un poder exacto, religioso, económico. todo, exacto. Muy parecido al anticristo, mucho olor anticristo. Exacto, y bueno, y ahí también tiene que ver algo que también dijo el Señor, Mateo 24:37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando hablamos de los días de Noé, estamos hablando de qué era lo que estaba pasando antes de que Noé subiera al arca y se fuera con los que sobrevivieron. Así que bueno, hermanos, mucha información. No me pregunten cosas extrañas porque no las voy a poder. Sí, María. Si era posible que hubiese gigantes antes, ¿por qué no ahora también? Y bueno, O sea, ahora fue otra cosa. Por eso. Bueno, Ahora fueron esto. hay mucho, María, hay mucho sobre eso. Hay, son comentarios de rabinos que han... tengo que tomar partes porque ya no me acuerdo de todos los nombres. Es tanto todo el nombre que hay que me... Pero hay un pueblo que invade y vence a Israel. No me acuerdo qué pueblo es. Entonces hay un rabino o un sacerdote que le dice a ese pueblo que invadió y ganó que no se crean que les ganaron a Israel porque ellos son fuertes, porque el pueblo invasor era fuerte, sino que le ganaron a Israel porque Israel perdió por sus pecados, porque Dios había quitado su ayuda. Entonces, ¿qué hace? Lleva a uno de los generales de este ejército que invadió, lo lleva a una cueva porque le dicen, mirá quién hemos vencido. Y habían cuerpos, me imagino que esqueletos, de gigantes que habían sido vencidos por el pueblo de Israel y sus cuerpos habían sido dejados en esas cuevas. Es decir, en la época de Israel, estamos hablando de tiempo posterior, pero muy posterior al diluvio, esos gigantes estaban. Ahora, si están escondidos, no lo sé. Ya ahí yo no vi a ¿Y ningún si gigante. genéticamente fue mutando? Pero bueno, esa es una opción, y otra opción es que está tan desarrollado. Hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología, que habla de que después de que el primer ovni, que es el que se encontró y que está guardado supuestamente en el Área 51, fue estudiado por los investigadores, se vio al desarmar las computadoras o los artefactos que tenían ahí, las miraron con lupas y veían que las cosas que habían ahí eran como ciudades. Y supuestamente 18 meses después aparece el microprocesador. Si ustedes miran una plaqueta con microprocesadores, parece una ciudad. Es decir, es como que hay una tecnología que proviene de los extraterrestres, si querés, ángeles caídos, y que de alguna manera ha permitido que se desarrollara nuestra tecnología, algo de lo que habla Daniel, Pero y siempre las ciencias. cambiando. El hijo, las mujeres, digamos, lo que es necesario, Puede ser. canjea a Puede cambio ser. de traer información de tu plan. Y bueno, y la cuestión es, está esta cuestión de que la tecnología que se pudo haber recibido permite tratar genéticamente a la gente, porque ahí aparecen, les digo, y ahí aparecen los reptilianos que se camuflaron. Sí, Los se camuflaron. Se camuflaron para parecer como hombres. Entran muchas cosas en juego. Entra mucho, les digo, hay unos videos que ya son para agarrarlo con pinza, pero hablan de muchas mujeres que en realidad son hombres, tratados genéticamente, como parte de estos mutantes, y bueno. Y que son mujeres conocidas del espectáculo. No voy a dar nombres porque la verdad Presidente ya es, de Estados Unidos. presidente de Estados Unidos, la familia real de Inglaterra, hay mucho de eso, pero hasta ahí llegué porque eso ya es mucho teoría o propuestas, como eran conjeturas, estas conjeturas, que uno ya, espero no haberlos enloquecido, y después de esto tenemos que tomar los símbolos y decir, Señor, gracias porque estamos lejos de esto, ¿no? Bueno, Dijiste que los nefilim, ¿dónde habitaban? en la tierra. En la tierra antes del diluvio. Eran los gigantes que estaban en la Después tierra. del diluvio- A lo que va es que los ángeles ya habían hecho. Está bien. ¿Y después del diluvio? También. En la ese tierra. tiempo el diluvio, ¿dónde moraban? No, murieron todos. Ah, murieron. Todos Pero esos y se generaron después y con los murieron gigantes, ¿no? todas las mezclas o todas las formas raras que tomaron los ángeles caídos. Todos esos desaparecieron. Pero aparecen, es decir, vuelven a aparecer después. Supuestamente David no acaba con los gigantes.
¿Con? Con los últimos gigantes, ¿no acaba David? Y capaz que sí. No, pero no estoy diciendo Goliat, sino que Ya, no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Pero debe haber acabado con los últimos gigantes que estaban ahí. ¿Quién te dice si había uno en la China y David no tenía ni idea? Entonces, no sé. Se llamaba. Pero fíjense que también los gigantes forman parte de la mitología, de los cuentos, hay muchas cosas que acá se empiezan a juntar. ¿Me ibas a decir algo, Javi? Una pregunta, ¿sabes si tienes el significado de Azazel? Estaba el material de la... Y pará, sí. Ay, lo leí. Fíjense que todos los nombres terminan con él, así que son de Elohim o de Dios, pero... Bueno, lo leí, pero ya que era información que no iba a usar, la pasé. Bueno, hermanos, ¿qué les puedo decir? Que estuvieron en el principio, bueno, estuvieron en el Génesis y van a estar al final, y que los ángeles caídos son ciertos, y que los Nefilim indudablemente siguen haciendo lo de la suya, está. Pero nosotros... y hay algo interesante, que es una conclusión que saca uno de los comentaristas, y se lo dejo como algo, capaz que parece como una aplicación forzada, pero capaz que no lo sea. Uno de los detalles es, el Señor creó creó al hombre a su imagen, y Satanás quiso hacer lo mismo, e hizo todo este desastre, o confabuló para hacer todo este desastre. Es decir, totalmente lejos de lo que Dios propuso, más que propuso por lo que Dios hizo. Y la idea es no mezclar semillas, que también es una de las leyes, que no hay que mezclar semillas que está en la Torá. La idea es no mezclar las cosas. Lo que es de Dios y no mezclarlo. Y ahí el comentarista tira esta idea, no mezclemos lo que viene de la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres, porque salen cualquier cosa. Pero bueno, es una interesante aplicación. ¿Encontraron el significado de Azazel? Sí, pero ahora me gustaría comentar algo. Dale. La cabra de Dios puede ser. Sí, el enviado, la cabra de emisario. Bueno, perdón, esto lo salteo, pero muchos, cuando ustedes buscan, muchas imágenes que se hicieron de Azazel es mitad hombre, mitad cabra, y también lleva eso. ¿Vieron no sé si alguna vez vieron alguna película de sectas satánicas que adoran a la cabeza del carnero, dentro de una estrella de puntas invertidas? Así que todo tiene que ver... Sí, también. Así que de alguna manera todo se entrecruza. No, para cerrar, porque si no, no más. ¿Que lo hice muy largo? No, bueno. El libro de Enoch dice que cuando bajaron los ángeles, bajaron a un monte que al cual llamaron Hermón. Esas cosas las salté, porque ya dije, no, va. Bueno, pero es interesantísimo lo siguiente. Justo le comentaba a Caro porque yo estuve investigando esta semana. Y porque el monte Hermón pasó algo muy interesante en el tiempo del Señor Jesús, de Yeshua. ¿Qué pasó? ¿No se transfiguró? Se transfiguró en el monte Hermón. Pero la cosa es la siguiente. Cuando dice la Biblia que el Señor va a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que creó para el César Filipo, uno de los hijos de Herodes. Por eso Cesarea de Filipo, había otra Cesarea que era marítima. Cesarea de Filipo era un sitio de adoración satánica en el tiempo del Señor. Y cuando estaba al pie del monte Hermón, de donde supuestamente bajaron todos estos ángeles caídos. Y pasó algo significativo ahí, porque ¿qué pasó en Cesarea de Filipo? El Señor le pregunta a Pedro, a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Uno el profeta, otro Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y dice, bienaventurado Pedro, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí dice, ahí la promesa, tú eres Simón, y tu nombre va a ser Cefas, que en griego es Pedro. Cefas es piedrita. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, la Iglesia Católica dice que a Pedro le dice sobre vos roca, porque por el nombre,
edificaré mi iglesia, pero Pedro no es roca, es piedrita, Y de ahí nace todo el tema del papado. el papado. Lo que está, la otra dice que sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia. Pero este aquí, que el lugar donde estaban era llamada la roca. Porque en ese lado había una cueva, y ustedes están en las ruinas, pueden acceder de Filipo, pueden buscar. Había una caverna que salía agua de ahí, que ese se llamaba la puerta del Hades, o la puerta del infierno. Y la idea es que nada que sobre todo lo satánico, sobre todo, él va a empezar va a destruir todo y va a edificar a su iglesia, ¿no? Pero lo importante y también lo interesante es que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y uno siempre lo tomó, y yo siempre lo tomé con la idea de que, claro que, bueno, que el infierno no puede venir contra nosotros. Está la iglesia, está la puerta, no puede asaltarnos. Y escuché a un hombre que hablaba, y tiene mucha razón, las puertas de la ciudad están para que los invasores no entren. Y la idea entonces del Señor Jesús no está diciendo que ellos no van a venir a invadirnos a nosotros, sino que las puertas que impiden que nosotros avancemos del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. O sea que la iglesia va a poder pisotear y deshacer las obras de Satanás. Todo esto pasó en el lugar donde dice Bajaron los ángeles. Entonces, Y eso del monte Hermón está en Enoc. está en Enoc. Y después el monte, que después a un monte alto, que hizo la figuración. Entonces, para que tengamos cosas interesantes que tenemos que saber, que a veces lo leemos y no nos damos cuenta que lo leemos porque ni sabemos dónde está, ni la historia, ni el lugar, ni la geografía del lugar, ni nada, ¿no? Entonces, el Señor, cuando Él muere y por nosotros, para redimir, para crear, para liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos a la, como dice la Biblia, al reino de su luz admirable, Él nos dio el poder para poder pisotear, para poder destruir aquellas cosas que fueron destruidas y alteradas por Satanás, por todo, ¿no? Y tener la confidencia, la certeza de que no hay nada que pueda prevalecer contra el poder de Dios. Y que el poder de Dios, la autoridad de Dios está sobre nuestras vidas, ¿no? Jesús Dios nos dio la autoridad a nosotros para ir y hacer discípulos y descenderá poder sobre ustedes cuando venga a venir el Espíritu Santo, no en el poder para hacer milagros quizás, ¿por qué no? Pero un poder para poder deshacer también las obras del maligno, porque para eso vino. ¿No dijo eso, Señor? Él vino para destruir las obras de Satanás.